Bienvenidos y bienvenidas al segundo video de esta serie extra que les estamos ofreciendo en esta etapa de nuestro itinerario de oración. En el primer video veíamos una introducción al estudio de la Cristología y estuvimos viendo algunos datos de la vida de Jesús, por ejemplo, dónde vivió, con quién se relacionó, con qué grupos, hablamos un poco del bautismo, etc. En este segundo video voy a continuar hablando, pero en este caso hablaré de la actividad de Jesús. Se pueden extraer muchas conclusiones si analizamos la actividad cotidiana de Jesús durante los años que fue un misionero itinerante. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un listado de las cosas más importantes que hizo Jesús. Primero, comunicó y anunció, mucho más que enseñar, lo que es el reino de Dios que llegaba con su actividad. Por eso, mucha gente se asombra constantemente porque suscitaba un gran asombro entre mucha gente. Por ejemplo, las bienaventuranzas, las parábolas, los cuentos que contaba Jesús, eran esta manera de hacer llegar este mensaje al pueblo que lo escuchaba. La segunda actividad es que compartía la mesa. Muy a menudo vemos a Jesús comiendo con mucha gente, pero también, además de compartir la mesa, compartía intereses y sentimientos, sobre todo con los excluidos de la sociedad. Entonces vemos muchos pasajes en los que Jesús está sentado con prostitutas, con publicanos, con pecadores. La tercera, Jesús tenía un don de curación. Jesús acogía y curaba a los enfermos y también entendía esto como señales de la llegada del reino. La cuarta, Jesús llamó a algunos hombres y mujeres sencillos para que lo siguieran en este estilo de vida que él emprendía. Es muy seguro que también envió a estos hombres y mujeres a anunciar el reino y que trató de construir con ellos una especie de comunidad alternativa, que no se rigiera por los criterios de la sociedad civil de aquella época, que Jesús resumía así. Decía, los que gobiernan los tiranizan y encima se hacen llamar bienhechores, que no sea así entre ustedes. Y así otras partes en el Evangelio donde Jesús habla de una comunidad alternativa. La quinta es que Jesús es muy claro que va a entrar en conflicto con la teología oficial de su momento, sobre todo en temas como el sábado, en qué consiste la verdadera pureza, por ejemplo, con quiénes está Dios, también va a ser otro tema importante, cuál es el sentido y valor de la ley, etcétera, etcétera, el ayuno, la circuncisión, etcétera, van a ser temas muy constantes en los que Jesús va a entrar en controversia y no va a estar de acuerdo con la teología oficial de su época. Otro más es que Jesús también es muy claro en el Evangelio que va a entrar en conflicto con el templo y con el culto oficial, el templo de Jerusalén. Jesús se va a permitir incluso una acción de cierta dureza al echar por tierra todo el montaje de ventas que posibilitaba el culto. El famoso evento del templo. Parece ser que hubo un movimiento bastante violento alrededor de este momento en el que Jesús se enoja y expulsa a los vendedores del templo. Además, también Jesús declaraba que aquel templo estaba llamado a desaparecer y ser sustituido por otro no hecho con manos humanas. Otra característica es que desata la necesidad de quitarlo de en medio de una manera violenta y ejemplar. Esta necesidad se justificó en el nombre de Dios y más bien parece ser que procedía de la sensación de amenaza que acompañaba su anuncio del Dios del reino. Y también sabemos, un último rasgo sería que cuando ya vio venir el final, cuando se dio cuenta de que estaba muy cerca su fin, apostó por la esperanza hasta tal punto que decidió celebrar una cena con sus amigos y en esta cena hizo un gesto simbólico que las comunidades cristianas aún repetimos. Compartió el pan, que es símbolo de la necesidad humana, y pasó una copa de vino, que es símbolo de la alegría comunicada,
dando a entender que es en este gesto de la necesidad compartida y la alegría comunicada se resumía su vida, entendida así, y Él se haría presente entre los suyos. Quisiera cerrar esta pequeña panorámica de lo que hemos estado platicando, haciendo alusión a los títulos de dos libros que son más o menos famosos sobre el Jesús histórico y que le dan un título a Jesús y que me parece importante mencionar. Hay que reconocer que estos títulos los dan historiadores, normalmente no creyentes, y estos dos títulos son un judío marginal y el segundo es un profeta escatológico, o que si quiere decir profeta del fin de los tiempos. Estos dos títulos parecen ser bastante adecuados a la práctica de Jesús. O sea, efectivamente Jesús fue un judío marginal, un judío del margen. No se situó en el centro de su época, que sería Roma. También había otro título que Jesús le gustaba utilizar para sí mismo, que era el Hijo del Hombre. Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces, estos títulos, judío marginal o profeta escatológico o Hijo del Hombre, describirían mucho mejor lo que Jesús quiso decir de sí mismo, ¿no? Por último, quisiera recomendarte, así como la semana pasada te hice una recomendación, ahora quisiera recomendarte, en este caso es una radionovela. Se llama Un tal Jesús. Es una radionovela que fue muy famosa en los años 70s y 80s. La puedes encontrar en YouTube, es muy fácil encontrarla. Se llama Un tal Jesús. Es una radionovela de 144 capítulos. Cada capítulo dura 15 minutos. Y es muy ameno escucharlo porque pone humor, lenguaje cotidiano y un punto de sal latinoamericana a los relatos del Evangelio. Entonces, el resultado es una reconstrucción fiel del escenario histórico y cultural de los tiempos de Jesús y el rescate de Jesús de Nazaret como un hombre real, que fue. Un hombre apasionado por la justicia, inspirador de un movimiento de mujeres y de hombres libres, comprometidos con la construcción del reino de Dios. Pues esto es lo que yo te quería ofrecer en este segundo video. Espero que tengas una muy linda semana, que Dios te bendiga y seguiremos en contacto.